Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 24 de agosto de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual vamos a tener una semana bastante tranquila en materia de datos económicos. Recordemos que la última lectura de las cifras económicas locales han sido las siguientes: caída del 0.2% anual en el Producto Interno Bruto de Chile durante el segundo trimestre, luego también una caída del 0.3% en la actividad del primer trimestre. Junto con esto, los primeros 5 IMASEC, índice mensual de actividad económica del año, en terreno negativo, mostrando contracción, y solamente el último conocido del mes de junio, superando las expectativas del mercado con un 2.4% de crecimiento, demuestran y mantienen el escenario de poco dinamismo económico. El foco entonces del análisis sigue estando en las expectativas de tasa, entendiendo que por los últimos datos macroeconómicos la economía local necesita algo más de estímulo. Por ende será vital ver la trayectoria que los datos de IPC vayan marcando. Recordemos, el último IPC al mes de julio en su medición anual está ubicado en el 3.5%. Esta tendencia en los datos de IPC vendrá de la mano de lo que ocurra con el precio del petróleo y por ende también de lo que ocurra en la guerra en Oriente Medio, factor que en nuestro escenario base de estrategias de inversión nos parece que seguirá una tendencia a la moderación y al desescalamiento del conflicto, lo cual se traducirá en menor presión inflacionaria tanto en Chile como para el mundo, acumulando argumentos para que vuelva a aparecer dentro del horizonte eventuales recortes en la tasa rectora por parte del Banco Central, acción de estímulo para la economía y desde el punto de vista de estrategias de inversión, escenario favorable para el retorno de renta fija y renta variable local. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tendremos varias cosas que revisar durante la semana. Mañana martes, confianza de consumidor de Conference Board y ventas de viviendas nuevas. El día miércoles será el día más relevante con la publicación de precios de gasto de consumo personal del mes de julio, medición preferida de la inflación por la Reserva Federal, cifra que eventualmente incidirá en las expectativas de tasa de política monetaria de la Reserva Federal. También el día miércoles tendremos Producto Interno Bruto trimestral, la segunda revisión respecto a esta medición durante el segundo trimestre. El miércoles también reportará sus resultados Nvidia, factor relevante pues Nvidia se ha transformado en una especie de termómetro del boom de la inteligencia artificial, factor que está impactando en las tasas de los bonos norteamericanos de largo plazo y que concentra una incertidumbre en el mercado, dada la gran incógnita respecto a los retornos futuros que la inversión en inteligencia artificial de las empresas tecnológicas en Estados Unidos puede atraer. También su importancia en el índice de S&P 500 hace que sea un evento que el mercado vaya a mirar durante esta semana con bastante detalle. Por último, el día jueves y viernes de esta semana, el foco estará puesto en Jackson Hole, la reunión anual donde se juntan los principales banqueros centrales, economistas y autoridades económicas de todo el mundo para discutir el escenario económico y la política monetaria. Tradicionalmente, el presidente de la Reserva Federal, en este caso Kevin Warsh, utiliza esta instancia para entregar señales sobre cómo la Reserva Federal está viendo la economía y hacia dónde podrían ir las tasas de interés. El mercado buscará entonces señales sobre la inflación, el crecimiento y las tasas. Respecto a la guerra entre Estados Unidos e Irán, no hay grandes avances que reportar. Sigue siendo el principal riesgo geopolítico para los mercados. Washington está aumentando la presión económica sobre Teherán mediante nuevas sanciones, mientras que el estrecho de Hormuz continúa siendo el principal foco de riesgo para el precio del petróleo. Respecto a esto último, el petróleo Brent cotiza hoy en $90 sin grandes cambios, mostrando una caída durante los últimos 3 meses del 12.27%, con el precio de sus contratos futuros cotizando cerca de $80, es decir, el mercado continúa viendo menor presión alcista para el precio del petróleo, lo que se traduce en un escenario donde primen los avances hacia un acuerdo permanente de paz en Oriente Medio y el tránsito de buques petroleros vuelva o a lo menos muestre una convergencia hacia el tránsito normal de estos buques antes de que estallara la guerra. Respecto a expectativas de tasas, el mercado comienza la semana en el siguiente escenario: a diciembre de 2026, sumando el 25% de probabilidades de que la tasa se mantenga en el rango actual, entre el 3.5 al 3.75%, y que exista solamente un alza correspondiente al 45% de probabilidades. Ambas suman el 70% de probabilidades. Respecto a nuestro escenario base de estrategias de inversión, nos parece que lo más factible es justamente un desescalamiento del conflicto en Oriente Medio, menor precio del petróleo y por ende menor presión inflacionaria para Estados Unidos y el mundo, lo que podría derivar en ajustes menores al alza en la tasa de política monetaria sin impactar el desempeño de los principales índices bursátiles que se mantienen dentro de nuestra recomendación de inversión. Terminado el análisis de los mercados, vamos con el rendimiento de los instrumentos de inversión recomendados por Upside Capital. Comenzamos por renta fija local. Analizamos hoy fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital, en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. Durante 2026,
El fondo deuda mediano plazo mantiene un retorno del 2.65%, fondo deuda mediano plazo F un 3.68%, progresión deuda a largo plazo un 3.36% y fondo base de la estrategia deuda flexible mantiene un avance durante 2026 del 3.32%, todos muy por sobre el retorno de visión money market, tomándolo como referencia de depósitos a plazo y fondos money market, que renta solamente durante el año un 2.2%. Respecto a acciones locales, el IPSA mantiene una tendencia alcista bastante marcada desde comienzos del mes de junio, cotiza hoy en 11.508 puntos, subiendo un 1.5%, con un retorno durante 2026 del 9.8% y durante los últimos 12 meses del 29.55%. Por ahora mantenemos a IPSA dentro de nuestra recomendación de inversión, con fundamentos alcistas importantes, entre ellos buenos resultados respecto a las expectativas publicados por varias empresas que componen el índice, junto con un corto y mediano plazo con mejores condiciones económicas, recuperación de las expectativas de crecimiento de nuestra economía y mayores estímulos, por ejemplo, a través de la ley miscelánea de reconstrucción que lleva adelante el gobierno, junto con eventuales mejores condiciones, por ejemplo, ante posibles recortes en el futuro de la tasa de política monetaria. Para incorporar acciones de manera diversificada a los portafolios de nuestros clientes, en principal AGF mantenemos nuestra recomendación respecto al fondo Capitales Acciones Chilenas, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 27.13%. Dólar peso comienza una semana levemente bajista, con apertura de sus cotizaciones en 915 y cierre hoy de sus operaciones más líquidas a mitad de día en 912 pesos. En nuestro escenario base, estrategias de inversión, visualizando principalmente menor incertidumbre en los mercados mundiales, mayores estímulos en el mercado local y menor presión inflacionaria, los factores que inciden el comportamiento de dólar peso son principalmente bajistas, manteniendo como primer objetivo técnico 900 pesos por dólar y luego objetivos de mediano plazo en 880 pesos por dólar. Respecto a renta variable extranjera, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos mantienen retornos positivos en lo que va de 2026, con Dow Jones subiendo un 10.94%, S&P 500 un 11.77% y Nasdaq un 11.96%. Mantenemos nuestra recomendación en nuestro escenario base de estrategias de inversión para renta variable norteamericana y renta variable extranjera diversificada en general a través del fondo mutuo de Principal AGF, cartera balanceada, gestión activa arriesgado, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 14.84%. Muy bien, eso es todo por hoy, que esté muy bien, tenga una excelente semana, nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.